Muy bien. Bueno, vamos a, en esta ocasión a tener esta reflexión que hemos titulado Héroes. Vamos a leer nuestra cita en Jueces 6, versículo 12. Dice lo siguiente, le voy a dar lectura. Cuando el ángel del Señor se le apareció, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Estas palabras las recibió de parte de Dios Gedeón, ¿se acuerdan de este personaje? En un momento pues muy crítico, ¿no? En la historia del pueblo de Israel. Y Dios le hace un llamado aquí a Gedeón, un llamado muy especial, y se dirige a él como un guerrero valiente. Algo que, bueno, si nosotros lo vemos así fríamente, pues no tenía nada que ver con él, ¿no? Ese adjetivo, al contrario, él andaba por ahí escondiéndose, ¿no? De los enemigos del pueblo. No se consideraba eso ni él mismo, ¿sí? No se creía un héroe, ¿no? Como decimos por aquí en el título, como lo titulamos. Pero bueno, Dios así se dirige a él, ¿sí? Como un guerrero valiente. Y le dice que el Señor está con él. Eh, Tengo por aquí una definición de lo que significa esta palabra héroe, que bueno, es una palabra que todos estamos familiarizados, ¿no? Con ella, sin embargo, bueno, aquí tenemos una definición, dice que proviene del griego heros, que según Aristóteles, aquel filósofo griego, él decía que los héroes eran, dice aquí, tanto física como moralmente superiores a los hombres, o sea, eran pues sí, superiores, ¿no? En muchos sentidos a la media, al común de los seres humanos y a esto ellos también le llamaban semidioses, ¿sí? Este, a los héroes, ¿no? Y bueno, de la Grecia antigua, pues nosotros hemos escuchado muchas historias, ellos tenían muchas historias que conocemos como la mitología griega, donde aparecen pues muchos de estos héroes, ¿no? Eh, y dice por aquí este poeta, Henry Wadsworth, que algo más acerca de lo que es ser un héroe o el heroísmo, dice que la fama es la fragancia de los hechos heroicos, es decir, que al menos antiguamente la fama se otorgaba a los héroes, ¿sí? Algo pues muy diferente a lo que actualmente vivimos, ¿no? En relación a lo que es la fama. Entonces, bueno, aquí tenemos este concepto de los griegos y de Aristóteles en especial, donde consideraba a un héroe como alguien muy superior, ¿no? A la media de los hombres. Y algo que ellos consideraban como semidioses, es decir, una persona que era como mitad Dios y mitad hombre. Un concepto interesante porque ahorita vamos a hablar algo de esto. Así que bueno, esta es eh, la definición de lo que es un héroe. Y bueno, yo creo que en algún momento de nuestra vida nosotros hemos tenido héroes o hemos admirado eh, a alguien, eh, algún personaje, o una persona real, ¿sí? Por ejemplo, cuando somos niños, generalmente admiramos a nuestros padres, ¿sí o no? A nuestros papás, a veces a la mamá o al papá, que se convierten en los primeros héroes, ¿no? De un niño. Y bueno, conforme vamos creciendo, como que vamos cambiando por ahí ¿cómo podemos decir? De héroes. Empezamos a admirar a otras personas, a otros personajes, a lo mejor, hasta ficticios. La pregunta que nos hace por aquí es que, ¿por qué nos fascinan tanto los héroes? No sé si alguna vez se han puesto a pensar por qué nos llaman la atención tanto. Por ejemplo, no sé, leer algún libro, ver alguna película, o admirar a alguien. ¿Por qué nos sucede eso?
hay un concepto algo que nos dice por aquí, un genetista, ¿sí? De nombre Dean Hammer, que él dice que nosotros tenemos un gen, ¿sí? En nuestro ADN, al cual él le denomina el gen de Dios. ¿Y a qué se refiere esto del gen de Dios? Bueno, dice que este gen eh, nos predispone, ¿sí? A todos los seres humanos para tener experiencias de aquí, de tipo espirituales o místicas. Y aquí nadie nos salvamos, ¿sí? No, aunque tú puedas decir, no, pero es que yo no soy dado a lo religioso, yo no soy muy espiritual. Hay algo dentro de nosotros que nos hace buscar ese tipo de experiencias. E incluso no necesariamente las buscamos en una iglesia o en una religión o en la Biblia o en Dios. Podemos buscar este tipo de experiencias en otros lados, ¿sí? Entonces, esto no necesariamente es, ¿cómo se dice?, relacionado a lo religioso, ¿sí? De una forma, dice, u otra, genéticamente, aunque no nos guste, dice, los seres humanos nos vemos impulsados a buscar a Dios o a un ser superior, ¿vale? Entonces, cada quien pues buscamos según nuestras experiencias, según nuestras creencias, pero buscamos creer, confiar, buscamos la ayuda, la intervención de alguien superior en nuestras vidas. Entonces, según este genetista, esto tiene que ver con el hecho de que nosotros frecuentemente buscamos figuras heroicas en nuestra vida, ¿sí? Porque es una forma de llenar ese vacío que tenemos que únicamente puede ser llenado por Dios, ¿verdad? Creo que todos estamos de acuerdo, pero buscamos a veces en otro lado, ¿no? En personas, en personajes ficticios, en alguna religión, en no sé, alguna actividad, etcétera. Pero buscamos a alguien, a un ser superior, o sea, es algo que traemos, dice aquí, genéticamente, dice este personaje de Hammer. Eh, no sé si ustedes, bueno, yo creo que sí, todos conocemos a este personaje, ¿no? Todos lo ubicamos al famoso Chapulín Colorado, eh, que es un héroe o un superhéroe muy diferente a todo lo que generalmente vemos, ¿no? En la televisión o que hemos leído, ¿no? Acerca de los héroes o de algún superhéroe. ¿Por qué? ¿Qué lo hace tan peculiar a este personaje? Eh, bueno, dice por aquí su creador, dice que el heroísmo no consiste en carecer de miedo, que era una característica de este personaje, ¿no? Como muy miedoso, muy cobarde, pero decía por ahí Chespirito que el heroísmo no consiste en carecer de miedo, ¿sí? Sino en superarlo. O sea, que sí vas a sentir miedo, pero vas a la vez que a enfrentarlo y a superarlo. Por ejemplo, decía que Batman y Superman, que son los de los más famosos, ¿no? Superhéroes que conocemos, ellos dicen, bueno, pues ellos son todopoderosos. Así que ellos no sienten que miedo. Nunca ves, por ejemplo, una escena donde estén temblando de miedo estos personajes. O has leído alguna, no sé, en alguna historieta donde tengan miedo, pues no, eso no se ve, por eso como que los admiramos, ¿no? A esos personajes, porque son valientes, ¿sí? Sin embargo, este personaje que estamos hablando, pues era todo lo contrario, ¿no? Dice, él se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, no tenía superpoderes, ¿no? Como otros personajes que ustedes conocen, era como una persona común y corriente, ¿no? Incluso hasta podríamos decir que más miedoso, más cobarde que el común, ¿no? De las personas o los personajes que se veían por ahí en ese programa. Eh, pero dice que es consciente de esas deficiencias, o sea, él sabe todas sus deficiencias,
pero aún así dice que se enfrenta o se enfrentaba por ahí al problema, a la situación, ¿no? Y decía, Chespirito decía que para él eso era un héroe, ¿sí? Que a pesar de todas esas carencias, esas deficiencias, alguien se puede que enfrentar a las situaciones y eso para él era algo, un acto que, de tipo heroico. Así que, general, bueno, este personaje pues contrasta mucho, ¿no? Con lo que nosotros consideramos un héroe, un superhéroe, como que nos pone más en la realidad, ¿no? De lo que es un héroe. Y por aquí, por ejemplo, tengo algunas eh, definiciones. Ahorita leímos una definición de lo que es un héroe. Y aquí esto nos puede ampliar un poquito más el panorama, ¿no? En cuanto al heroísmo, que a veces, bueno, tenemos a lo mejor un concepto un poquito equivocado, ¿no? De lo que es un héroe. Dice aquí estas frases que vamos a leer. Dice, la primera es alguien ordinario, es alguien común y corriente, que generalmente cuando hablamos de un héroe decimos, bueno, pues alguien muy fuerte, alguien inmortal, alguien que tiene superpoderes, pues no. Dice esta definición que es alguien ordinario, alguien común, pero que logra hazañas extraordinarias, como este personaje del que acabamos de hablar. Es alguien, dice, que puede, incluso dice, dar que su vida para que otro sea libre o pueda vivir. Es aquel, dice el punto número 3, aquel que une, no el que queda, no el que separa. Es quien trabaja, dice, para cambiar su vida, no para cambiar a los demás, sino para cambiar su propia vida. Eso es ser un héroe, dice aquí esta frase. ¿Qué más? Dice, es el que sabe que su valor no está en los actos, perdón, que su valor está en los actos, no en lo que se dice de él, o sea, en lo que él hace, ¿no? Ahí está su verdadero valor, no en lo que la gente pueda decir o pensar de él. Que eso es algo que generalmente a nosotros nos afecta mucho, ¿no? Lo que puede pensar alguien, lo que puedan decir de nosotros. Y dice aquí el último punto, es quien no toma el camino fácil, sino el correcto. ¿Sí? O sea, no busca la salida fácil, el camino fácil, sino que busca hacerlo lo correcto. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Con todas estas definiciones y tenemos por aquí algunas más. Dice, es alguien, o sea, un héroe es alguien leal y valiente. Leal y valiente. Y ya vimos que incluso puede ser a pesar de que del miedo, ¿sí? O sea, una persona valiente, según lo que ahorita acabamos de ver, no es alguien que no siente miedo, como muchos personajes, ¿no? Que conocemos de esos superhéroes, que nunca los ves asustados, ¿sí? Se pueden estar enfrentando a la peor situación y están que tranquilos, mostrando que valentía. Eh, Dice también que es aquel, un héroe es aquel que no culpa a los demás de sus errores, sea, que asume su responsabilidad. Se fijan que como que sí tenemos conceptos medio diferentes, ¿no? De lo que es un héroe. Esto nos o sea, profundiza más, ¿no? En lo que, en el verdadero significado de esta palabra. Dice, no culpa a los demás de sus errores. Es alguien, dice aquí, exitoso y libre. Es quien es capaz de darlo todo por alguien más. Incluso, mencionábamos anteriormente, incluso puede ser capaz de dar la vida. Y bueno, en la palabra de Dios tenemos un ejemplo máximo, ¿no? Que fue Jesús, ¿sí? O sea, el máximo que héroe, el máximo superhéroe que podamos conocer, que dio su vida por cada uno de nosotros. Es aquel, dice aquí, que puede llamarse tu hermano también sin avergonzarse de ti, como lo hizo Jesús también, ¿se acuerdan?
Dice, es alguien que lucha porque este mundo sea un lugar mejor. Y podemos pensar hasta en personas, ¿no? Que conocemos que luchan por hacer de este mundo un lugar mejor también. Incluso nosotros podemos llegar a tener algunas de estas características, ¿no? Ojalá que pudiésemos tener todas, ¿verdad? Y poder ser héroes reales. Bueno, esto es lo que es ser un héroe, ¿sí? Algo muy diferente a lo que generalmente, o los conceptos que tenemos o que vemos en la sociedad de lo que es ser un héroe, ¿sí? Eh, en la Biblia, por ahí en el libro la carta, perdón, a los Hebreos, en el capítulo 11, ustedes recuerdan por ahí que este capítulo especialmente es famoso porque nos habla de algunos héroes, ¿se acuerdan? Y por ahí algunas Biblias tienen algún subtítulo por ahí que dice los héroes de la fe o los grandes héroes de la fe, dice por ejemplo aquí en mi versión. Y les voy a invitar a abrir sus Biblias por ahí en este capítulo, el capítulo 11, y miren cómo aquí empieza a dar una lista de personajes que aquí los llama héroes, ¿sí? O sea, Dios los considera héroes y bueno, no se parecen mucho a los que conocemos generalmente, ¿no? A lo que vemos en la televisión, a lo que lees por ahí en una historieta o un libro. Vamos a buscar ahí en Hebreos 11 del 4, perdón, Hebreos 11, sí, del 4 en adelante, versículos del 4 en adelante. Dice el versículo 4, dice, por la fe, Abel, es el primer personaje que se menciona aquí, el primer héroe, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y por ella fue declarado justo cuando Dios aprobó sus ofrendas, dice. Y aunque está muerto, aún habla por medio de su fe. O sea, sus actos, dice, quedaron para la posteridad, ¿no? A pesar de que él murió, dice él, su vida sigue hablándonos y enseñándonos, ¿no? De su heroísmo, ¿sí? Ustedes recuerdan su historia, ¿no? Y a pesar de las dificultades, de los obstáculos, sí, él no buscó el camino fácil como su hermano, sino que buscó hacerlo lo correcto, como, bueno, todos estos personajes que vamos a ver luego sigue diciendo, versículo 5 dice, por la fe Enoc fue trasladado sin ver la muerte, dice, y no fue hallado más porque Dios lo trasladó, y antes de ser trasladado, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, tuvo una vida fuera de serie. Ustedes también han leído, ¿no? Acerca de él, Enoch, y Dios decidió llevárselo sin gustar la muerte. Y él vivió en un mundo, una época muy parecida a la nuestra, y que a lo mejor podemos decir, bueno, pues es que esa gente vivía en otra época, ahorita es muy complicado hacer eso, ¿no? O sea, él vivía en una época muy, muy similar a la nuestra, ¿sí? Un poco antes del diluvio. Y vamos a seguir leyendo versículo 6, eh, dice, porque sin la fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él es necesario que crea que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé, dice, advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con santa reverencia construyó un arca para salvar a su familia. Y por su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Menciona aquí a Noé que también tuvo un gran desafío, ¿sí? Y vivió también en una época muy, muy difícil. Se enfrentó prácticamente a todo el mundo con su fe, con su creencia, con esa esperanza que él tenía también de poder salvarse de esa destrucción. Y bueno, dice que también él dejó un gran testimonio, ¿no? Para nosotros, alguien que es considerado por Dios como un héroe, ¿sí? Por la fe, dice, Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir del lugar donde vivía, para recibir una herencia,
Dice, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó, dice, como extranjero en tierra, en la tierra prometida. Dice, como si fuera tierra ajena. O sea, él llegó a esa tierra que Dios le había prometido, pero dice, no hizo ahí su casa. Dice, incluso estuvo habitando en tiendas con su familia. Dice, y ellos también, pues habían recibido aquella promesa junto con él, con Abraham. Dice, porque ellos esperaban una ciudad cuyo fundamento y arquitecto y constructor es Dios. O sea, no se aferraron a las cosas de este mundo. Y dice el versículo 11, también por la fe, la misma Sara, aún fuera de la edad, recibió el vigor para ser madre, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Ustedes han escuchado todas estas historias, ¿no? Que nos llenan de admiración, ¿no? Sin embargo, cuando vemos la vida de estos personajes, pues eran personas, nos damos cuenta que eran personas, como decíamos ahorita, ordinarias, comunes y corrientes, ¿sí? Como cualquiera de nosotros. O sea, ellos no eran como esos superhéroes, ¿no? Que a veces, de los cuales a veces conocemos, eran personas normales, ¿sí? Ellos no tenían superpoderes, ellos cometían muchos errores, lo hicieron en sus vidas, pero lograron grandes hazañas, ¿sí? Mediante el poder de Dios. Y vamos a seguir leyendo por ahí un poquito más adelante. Todo el capítulo está muy interesante, ustedes lo pueden leer con calma luego, pero vamos a centrarnos por aquí en algunos textos nada más. Vamos hasta el versículo 23 donde sigue hablando por aquí versículo 23 de Moisés. Dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Bueno, aquí más bien se centra en los padres, ¿no? De Moisés, que también Dios los considera como héroes. Dice, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque lo vieron hermoso, dice ese niño, vieron algo especial en él, dice, y no temieron el decreto del rey. Ustedes recuerdan esa historia también, ¿no? Donde pues, los niños estaban condenados a morir en ese tiempo, ¿verdad? En Egipto. Y dice, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, ¿sí? Porque él fue adoptado por la princesa, así que su destino era que gobernar el mundo, gobernar el mundo antiguo, ser, convertirse en faraón, pero dice que él rehusó eso. Yo no sé quién de nosotros se hubiera atrevido a hacer algo semejante. A veces al contrario, nosotros buscamos en nuestra vida que pues, prosperar en ese sentido, ¿no? Tener, no sé, algún buen puesto, etcétera. Buscamos eso, ¿no? Muchos de nosotros, pero él teniendo todo ahí a la mano, sin tener que esforzarse para nada, rechazó esa posibilidad. ¿Por qué? Dice aquí, porque eligió antes, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios, o sea, correr la misma suerte que todos los esclavos. Eh, sigue diciendo el versículo 25, dice, antes que gozar los deleites temporales del pecado. ¿Pero por qué hizo eso? Dice, consideró el vituperio de Cristo que como mayor riqueza, dice, que los tesoros de los egipcios, que miraban, dice, porque miraba el galardón. Él estaba viendo más allá de lo que como seres humanos generalmente vemos, ¿sí? Que nosotros siempre vemos que la recompensa inmediata, lo que tenemos aquí, ¿no? Frente a nuestra nariz. Eh, pero él veía más allá, ¿sí? Y dice, eh, por la fe, dice, dejó Egipto sin temer la ira del rey, porque se sostuvo, dice, como viendo al invisible. O sea, tenían una relación muy, muy cercana, muy especial con Dios. Dice, por la fe celebró la Pascua, aquella fiesta de la que hemos hablado. Dice, y la aspersión de la sangre. Lo pintaron por ahí la sangre en las puertas, ¿se acuerdan? Dice, para que el exterminador no tocase a los primogénitos. Porque, dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, mientras que los egipcios intentaron lo mismo y fueron, dice que,
ahogados. Ahí quedó el ejército de los egipcios. Y dice el versículo 31, perdón, 30, dice, por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de rodearlas durante 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, dice, no pereció junto con los desobedientes, con aquel pueblo de Jericó, dice, porque recibió a los espías del pueblo de Israel, dice, en paz, los ayudó, ¿lo recuerdan? Dice, versículo 32, ¿y qué más diré? Dice aquí Pablo, ¿qué más les puedo contar de los héroes? ¿Qué más les diré? Dice, porque el tiempo me faltaría, no le alcanzaría, dice, para escribir tanto, ¿no? Dice, para contarles acerca de Gedeón, el personaje del que acabamos de hablar ahorita, que fue elegido por Dios para una tarea muy especial y que Dios se dirige a él como un héroe, ¿sí? Y le dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. Y a lo mejor cuando le dice esto Dios, pues voltea a ver a quién le dicen eso, ¿no? Porque él no se consideraba alguien así, ¿no? Y generalmente es algo que, o seguramente ninguno de estos personajes de los que hemos hablado se consideraban héroes, ¿sí? Pero creo que todos los consideramos como héroes, Dios los considera como héroes. Dice por ahí en el versículo 37, vamos a brincarnos por ahí un poquito. Bueno, sigue diciendo, dice de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, los profetas, mucho que hablar, ¿no? Acerca de ellos nos faltaría tiempo, dice Pablo. Y el versículo 37 dice, muchos de ellos fueron apedreados, los profetas, ¿sí? Que son mensajeros de Dios. Los rechazaba el pueblo, dice, fueron eh, muchos de ellos dice apedreados, aserrados, perdón, dejados como muertos, dice muertos a espada, otros, tentados, anduvieron de aquí para allá, dice huyendo, dice cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, muchos de ellos. Y aquí hay algo muy interesante que nos dice Dios acerca de estos personajes. Me llama mucho la atención lo que dice. Dice, hombres de los cuales el mundo no era digno. ¿Qué les parece? Dice, el mundo no era digno de ellos. O sea, eran personas, sí, aparentemente pues normales, ¿no? Comunes, ¿sí? Pero dice Dios, el mundo no los merecía. Personas muy por encima, ¿sí? De la media de seres humanos. O sea, aunque se veían comunes y corrientes, aunque cometían muchos errores, su, este, su moral, y especialmente su moral, sobrepasaba a todos, ¿sí? En su tiempo. Su manera de conducirse, su manera de relacionarse con Dios, ¿sí? Aunque ustedes pudieran decir ahí, o al leer, ¿no? Acerca de sus vidas, podrían decir, no, pues este era un canijo, ¿verdad? Como decimos. Y aún así Dios los consideraba superiores, los consideraba justos, los consideraba personas perfectas, ¿sí? O sea, Dios tiene otros parámetros, ¿no? Con lo cual medirnos. Nosotros diríamos, no, pues yo soy mejor que, por ejemplo, que David, que Sansón, podríamos compararnos, ¿no? Seres humanos. Pero dice, esto que dice Dios a mí me llamó la atención, dice que el mundo no era digno de ellos. Dice, fueron errantes o estuvieron errantes por los desiertos, en los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y bueno, pues ahí, como dice por aquí, faltaría tiempo, ¿no? Y ustedes pueden estar pensando en otros personajes que aquí Pablo no menciona, que a lo mejor ustedes admiran, que les parece interesante, ¿no? Su vida. Eh, y bueno, saben que en nuestra época,
el heroísmo es algo que está como casi extinto, ¿no? En la humanidad. O sea, cuando nosotros leemos historias como las que conocemos de estos personajes y a lo mejor ustedes pueden pensar en otros que no aparecen en la Biblia, personajes que son considerados héroes, ¿sí? Por la humanidad. Eh, si nosotros comparamos la vida de ellos, las cosas que hicieron, lo que lograron, las hazañas de las que hemos leído, ¿no? De ellos, podríamos pensar que actualmente, con seguridad, decir que, bueno, eso ya no se ve en nuestro mundo, ¿sí o no? Cosas como las que lograron esos personajes y muchos otros, ¿no? Que seguramente ustedes pueden tener ahorita en mente. O sea, es algo que realmente pues, está escaseando en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Y miren lo que dice por aquí este escritor. Dice, no vivimos en una época, lamentablemente dice, que desea héroes. O sea, como que no cabe, ¿no? En nuestra sociedad los héroes. Dice, nuestra época es una época de qué dice por aquí, de envidia, en la que la pereza y el egocentrismo son la norma. Por eso sí somos buenos, ¿no? Aquí ya no hay héroes como en la antigüedad, pero para eso nos pintamos solos, ¿no? Dice aquí para la envidia, para la pereza, para el egocentrismo. Cualquiera dice que intente brillar en esta sociedad, o sea, que trata de, dice aquí, de destacar o que se atreva a destacar, alguien que sea diferente a todos, al montón, dice, es arrastrado hacia abajo por personajes insípidos, dice aquí, que se autoproclaman como iguales. ¿Sí? Eh, Dice aquí que, bueno, cuando alguien trata de que, o aunque no trate, simplemente destaca por lo que es como persona, dice la mayoría lo que intentamos bajar de ahí, ¿no? Para que no destaques, porque todos somos iguales, dice aquí. ¿Por qué tienes que ser diferente, no? Y es cierto, o sea, cuando vemos a alguien diferente, pues rápidamente lo vemos mal, ¿no? Decimos, bueno, ¿por qué quiere dar la contra, ¿no? O ir en contra de lo que dicta la sociedad, de cómo somos ahorita. Y bueno, esto es algo del pan de cada día, ¿no? En nuestra sociedad y cada vez se ve más marcado cómo no nos agrada el hecho de que alguien vaya en sentido contrario, ¿no? A la mayoría, al montón, como decimos, como que no nos agrada eso, ¿sí? E intentamos, pues, dice aquí, arrastrarlo, ¿no? Hacia donde va la mayoría. Y bueno, pobre el que quiera ir en contra, ¿no? De la corriente. Y dice también por aquí este otro escritor, Ernest Becker, dice, en nuestra cultura, especialmente en estos tiempos modernos en los que vivimos, dice, lo heroico parece demasiado grande para nosotros. O sea, como que decimos, bueno, pues qué padre, ¿no? Los héroes, los superhéroes de los que escuchamos por ahí, pero como que eso lo dejamos por ahí ¿cómo diríamos? Pues en la ficción, ¿sí? No creemos que pueda ser algo real, ¿sí? El heroísmo. O decimos, bueno, pues qué padre, ¿no? La vida de estos personajes, por ejemplo, si somos dados a estudiar la palabra de Dios, pues decimos que qué padre, ¿no? Eso que vivieron todos ellos, las cosas que lograron, pero pues lo tenemos ahí como algo, pues ahí, la historia, ¿no? Algo que está ahí escrito en un libro y se acabó, ¿sí? Eh, y mira lo que nos dice por aquí. Dice, o creemos que eso es demasiado grande para nosotros o que nosotros somos demasiado pequeños, ¿sí? Para esa situación, para llegar a ser héroes. Dice este señor, dice Ernest Becker, dile a un joven que tiene derecho a ser héroe y se sonrojará, o sea, no se la va a creer, así como Gedeón cuando Dios le habló, ¿sí? Le hace ese llamado y le dice guerrero valiente, pues Gedeón dice, como que guerrero valiente, ¿no? ¿De dónde?
¿sí? Y ustedes, si leen ahí la historia, él empieza a poner ahí un montón de peros, ¿no? Y de pretextos, como diciendo, ¿dónde sacas que soy un guerrero valiente, que soy un héroe? Dice, si todos admitieran honestamente su impulso de ser héroes, sería una liberación devastadora de la verdad. Es decir, nuestro mundo sería otro. Si cada uno de nosotros asumiésemos ese impulso, dice aquí, que Dios puso en nosotros también, de ser héroes. Y podemos decir como que Dios puso eso en nosotros. Sí, Dios lo puso. ¿Sí? Si se fijan todos estos personajes de los que hablamos por aquí en Hebreos capítulo 11, eh, Dios les hizo un llamado especial porque, bueno, ellos no se consideraban, como dice aquí, o sea, estaban de alguna manera envueltos, ¿no? En su cultura, en su mundo, y Dios les tuvo que hacer un llamado especial, ¿no? Hacerlos reaccionar y decirles, oye, tienes algo especial que ofrecer al mundo, ¿sí? Y los levantó y los envió a esa tarea, a esa misión. Pero generalmente, como vemos aquí, o sea, creemos que eso no es para nosotros, ¿no? O sea, que se aviente otro, decimos, ¿sí? Pero Dios puso eso en cada uno de nosotros. Y aquí no estamos hablando de situaciones o de historias como las que vemos, ¿no? En las películas. O sea, ya vimos lo que significa ser un héroe, ¿sí? Entonces dice que nuestro mundo sería completamente, ¿qué? ¿Sí? Diferente, dice, sería dice el escritor una liberación devastadora de la verdad. Pero bueno, es así. Lamentablemente cada vez vemos que nuestra sociedad pues está caminando en otro sentido, ¿no? Eh, y miren, ahorita mencionábamos lo que dice este señor Wadsworth, que la fama antiguamente pues tenía que ver con qué, dice aquí, con hechos heroicos, ¿sí? O sea, aquellos personajes que realizaban grandes hazañas eran los que gozaban de fama en el mundo antiguo, ¿sí? Por ejemplo, bueno, si vamos aquí a la historia bíblica, podemos recordar a David. ¿Se acuerdan por qué se hizo famoso este joven? Porque mató a un gigante y todo el mundo, todo el pueblo empezó a que admirarlo. Tanto así que ya hasta ni se acordaban del rey y lo hacían hasta menos, ¿no? O sea, a David lo exaltaron más y eso le molestó a Saúl, ¿no? Entonces la fama tenía que ver con hechos heroicos, ¿sí? En la actualidad, en el mundo en el que vivimos, como vimos ahorita, pues o sea, el heroísmo no, pues no tiene nada que ver, ¿no? Con el concepto real. La fama tampoco se otorga a, a este tipo de logros, sino que la fama, pues se la otorgamos a otro tipo de personas. Y miren lo que dice por aquí este dicho o este pensamiento que existía en la antigua Grecia, que dice lo siguiente, dice, un pueblo se conoce por los ídolos a los que adora. ¿Qué les parece? Un pueblo se conoce por los ídolos a los que adora. Y aquí no está hablando tanto de ídolos en el sentido de figuras, ¿no? De figuras de piedra, sino que generalmente, como decíamos ahorita, nosotros tendemos a adorar, a idolatrar, a admirar a alguien que consideramos superior a nosotros. Pero dice aquí que un pueblo tú lo puedes llegar a conocer por el tipo de ídolos a los que adora. Y como les decía ahorita, lamentablemente en el mundo en el que vivimos, ¿sí? ¿A quién le otorgamos la fama a nosotros? ¿A quién idolatramos? Bueno, por ejemplo, pues podemos otorgarle la fama, nuestra admiración a los deportistas, ¿sí? A un cantante, a un actor, ¿sí? Eh, Incluso, bueno, como decíamos ahorita también, a personajes ficticios, ¿sí? Que uy, son lo máximo para nosotros, pero son
personajes ficticios. Podemos darle la fama y otorgarle nuestra admiración a un político, ¿sí o no? Y eso pasa mucho en nuestro mundo. Vean lo que pasa por allá en Venezuela, por ejemplo. Y lo peor de todo es que también a veces esa fama se la damos y esa admiración se la damos a delincuentes. ¿Sí? O sea, nuestro mundo está de cabeza, ¿no? Es algo muy contrario, muy contrastante a lo que sucedía en la antigüedad, que la fama, la admiración era para los, dice aquí, personas que realizaban actos heroicos, o sea, en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Hoy nuestros héroes, pues, dejan mucho que desear, ¿no? Este concepto lo hemos como degradado mucho, ¿no? Lo hemos bajado ahí la, la vara, ¿no? Como decimos. O sea, ya no tiene el valor, ¿no? Que tenía en la antigüedad. Hoy cualquiera se convierte en un héroe, ¿no? De la juventud, de un pueblo, ¿sí? Y no por hechos heroicos. Simplemente porque, pues, no sé, pues, es alguien con carisma, alguien que, no sé, que hizo una buena película, que está cantando una canción de moda. Para nosotros son los héroes, ¿sí? Nada que ver tampoco con lo que acabamos de leer aquí, ¿no? La Biblia, Hebreos capítulo 11. Y bueno, dice aquí que los superhéroes, o sea, en la actualidad, dice pues una de las figuras más importantes en nuestra cultura, y que incluso pues a veces hasta influyen en nuestro comportamiento. ¿Sí? Dice aquí, porque sus historias se encuentran entre las más populares, gracias a que, por ejemplo, a las películas, a las series, ¿sí? Que se basan en las historias de estos personajes. Eh, Dice aquí, pero además de admirar a personajes ficticios, tendemos a adorar, ya vimos ahorita, ¿no? A qué tipo de personas, ¿sí? Actores, cantantes, deportistas, y dijimos ahorita incluso hasta delincuentes. Es algo muy triste, ¿no? Para nuestra sociedad. Y decíamos ahorita que Dios nos invita y puso algo en nosotros, ¿sí? Para hacer la diferencia en este mundo, ¿sí? Para convertirnos en héroes. Y nuestro mundo, decíamos ahorita, también está careciendo de héroes, nuestra sociedad. O sea, ya no existen historias, ¿no? Como las que estamos acostumbrados a leer, ¿no? De esos grandes héroes reales, ¿no? De la historia. Eh, Incluso, pues, de la historia bíblica también. O sea, eso ya no se ve, ya no lo vemos. A veces seguramente nos hemos preguntado, ¿no? ¿Y por qué ya no suceden ese tipo de cosas, ¿no? Que leemos en la Biblia, esos grandes milagros. Es por esto que decíamos, porque nosotros con esas actitudes que tenemos, este, que mencionábamos ahorita, de cómo es nuestra cultura, ¿sí? Que no nos gusta que nadie destaque, que nadie sea diferente. Con eso nosotros inhibimos el surgimiento de esos héroes, ¿sí? Lo cual pudiera cambiar la situación de nuestro mundo, como dicen estos escritores. ¿Sí? O sea, sería, dice algo que, una liberación devastadora de la verdad. Y no solo eso, dice sino que también nosotros mismos inhibimos nuestro impulso, ¿no? A convertirnos en héroes. O sea, ni dejamos que otros sean, ni yo voy a hacer nada tampoco. ¿Sí? Para cambiar el mundo, para hacer este mundo mejor, para ayudar a las personas. Pero, o sea, dicen ellos, ahorita veíamos unas citas donde dice nuestra sociedad es una sociedad que egocéntrica, egoísta, centrada únicamente en el yo.
Entonces, el heroísmo tiene que ver también con pensar en quiénes, los demás, algo que no sucede ya. ¿Sí? Y vamos a terminar con esta cita muy interesante la conocen seguramente, en el libro de la educación, página 54, vean la invitación de Dios, el desafío que nos lanza, ¿sí? Nuestro Dios para todos los que vivimos en este mundo, ¿no? En este mundo en esta sociedad tan complicada, tan descompuesta, ¿sí? Un mundo muy parecido al mundo en el que vivió, por ejemplo, Enoch, que mencionamos ahorita, Noé, y que aún así ellos lograron mantenerse firmes, ¿no? A sus convicciones, lograron grandes hazañas y que sin duda aquí, bueno, nos invita a Dios a hacer lo mismo. O sea, sin duda tú también puedes, ¿sí? Aunque tú creas que no y ni hayas pensado nunca en eso, Dios también nos llama, se dirige a nosotros como guerreros valientes, ¿sí? Este, y que podemos lograr grandes cosas para Él, ¿bien? Sobre todo en esta época, ¿sí? Donde es complicado, ¿sí? O sea, es complicado ser que diferente, es complicado mantenerse que fiel, es complicado enfrentar situaciones, creencias, etcétera. Miren lo que nos dice. Aquí Dios dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados, dice, en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque, ¿qué dice? Aunque se desplomen los cielos. Así que este es el desafío que nos lanza Dios a cada uno de nosotros. Y es para nosotros, o sea, no es para el pastor, no es para el líder de la iglesia, o sea, es para ti, ¿sí? Y esto es ser un héroe, lo que nos está pidiendo Dios aquí. Dice, y es lo que más necesita nuestro mundo, necesita héroes reales, ¿sí? Y aquí nos da unas ideas, ¿no? De lo que significa para Dios el heroísmo. Así que ojalá que lo tomemos este desafío, que digamos, bueno, yo quiero lograrlo, ¿no? Que te lo creas, ¿sí? Que no digas, no, pues eso no es para mí, eso se lo dejo al líder de la iglesia, ¿no? O al pastor, o no sé, a alguien más. Yo no, que lo haga otro. Que tomemos este reto, este desafío, y que podamos, eh, con la ayuda de Dios, pues lograr grandes cosas, ¿no? Para su causa y para que el mundo también llegue a conocer de Él. Que el Señor les bendiga.